San Lucas, capítulo 17. Quiero predicar un sermón al cual he titulado El resurgimiento de Sodoma y Gomorra. Vamos a hablar, ¿verdad? Un tema, ¿verdad? Que muchas veces son censurados, este tipo de mensajes, ¿verdad? En las redes sociales los censuran. Pero vamos a predicar acerca de esta realidad que estamos viviendo. Pastor Víctor Higuera, hermano Víctor, ¿verdad? Él estuvo hablando un poco acerca de esto, acerca del matrimonio, ¿verdad? Entre parejas del mismo sexo, matrimonio homosexual, la legalización. La legalización, hermanos, del matrimonio gay ha dado la vuelta al mundo en la actualidad. Estamos ya prácticamente siendo bombardeados, ¿verdad? por esta realidad, esta profecía, porque es una profecía que se ha estado cumpliendo y pues en América Latina y el Caribe, los países que han legalizado el matrimonio, ¿verdad?, entre parejas del mismo sexo son Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Chile, México, solo algunas partes, ¿verdad?, de los 32 estados, no en todos los estados, pero también se ha estado legalizando ya este asunto. Canadá, Estados Unidos, en Europa hay 17 países que ya legalizaron, ¿verdad?, la unión entre parejas del mismo sexo. En Oceanía está Australia y Nueva Zelanda, en Asia solo Taiwán y en África solo Sudáfrica. Pero esto ha estado aumentando. De hecho, en Israel, aunque no es legal el matrimonio, ¿verdad?, entre parejas del mismo sexo, en este mes de junio, hace unos días, ¿verdad?, porque este mes de junio es el mes del orgullo gay, es el mes donde festejan ellos, ¿verdad?, se les ha dado derechos a ellos. Y aunque en Israel no es legal, ahora hace unos días se reunieron miles de LGBTs en una manifestación celebrando este mes de junio como el mes del orgullo gay. Bueno, hermano, yo estaba pensando en esto y verdaderamente estamos viviendo el resurgimiento de Sodoma y Gomorra. ¿Cuántos están conscientes esta noche? De hecho, ¿verdad?, si usted pasa por ahí, por el municipio, ¿verdad?, del ayuntamiento de aquí La Paz, uno de los edificios, más bien en 2 edificios, está una banderota, la bandera gay. La tienen colgada ahí la bandera. Dios de mi vida, dije, esto está tremendo. Pero, o sea, ¿qué está diciendo con eso? Yo creo que ya legalizaron aquí todo este asunto, ¿verdad? La alcaldesa, no sé, o el gobernador. Pero ahí están hay 2 banderas grandotas, 2 banderas gay, ¿verdad? Hermanos, estamos viviendo ya el resurgimiento de Sodoma y Gomorra. Vamos a leer el texto esta noche, San Lucas 17, versículos 28 al 30. ¿Cuánto lo tienen esta noche? 28 al 30 dice de esta manera: Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Vamos a orar por este mensaje esta noche. Padre Celestial, yo oro a ti, Dios, que tú unjas tu palabra, que unja mis labios y mi corazón, Señor. Dios, ministra nuestras vidas y aquellos que estén escuchando este sermón, Dios, en el YouTube, Dios, que tú hagas la obra en los corazones, Señor, Dios, que sea tu Espíritu Santo ministrando nuestras vidas, Señor, que el oído de tu pueblo esté atento en el nombre de Jesús. Amén. El resurgimiento de Sodoma y Gomorra. Quiero hablar en primer lugar de la profecía cumpliéndose, o una profecía cumpliéndose esta noche, gloria al Señor, porque esta es una profecía que se está cumpliendo, que se ha estado cumpliendo en los últimos años. Pero escúcheme bien esta noche, lo que hemos visto hasta hoy no es todo. Todavía, hermanos, vamos a ver cosas peores, porque la maldad, la Biblia dice que la maldad va a ir aumentando gradualmente. ¿Cuántos están conscientes de esto? Entonces, yo he pensado, me pongo a pensar yo a veces, ¿verdad?, que la agenda LGBT se va a imponer obligatoriamente en las escuelas.
Ya en algunos países ya es obligatorio, ya los libros, ¿verdad?, de texto ya traen imágenes, ¿verdad?, de la agenda LGBT o del orgullo gay. Ya vienen historias, ¿verdad? Cuando hablan de estos libros, hablan de la familia, ya incluyen a parejas del mismo sexo. Y esto es algo terrible lo que está sucediendo. Yo he pensado que se van a encarcelar a los que levanten la voz. Por cierto, Netflix, ¿verdad? Netflix es una aplicación de películas, ¿verdad?, que está en internet. Netflix ya tiene un tipo de categoría LGTB en sus películas. O sea, cuando usted puede meterse en Netflix, le da ahí películas y categorías, salen ahí, ¿verdad?, de terror, de acción, de desastres naturales, y ahí viene ya, amén, LGBT. Pues, o sea, esto, hermano, está aumentando. Aleluya. Yo me he puesto a pensar que a los ministros que se nieguen a casar a dos personas del mismo sexo, se les van a denunciar y quizás inclusive se les pueda meter a la cárcel o censurar, porque esto está aumentando, iglesia. Tenemos nosotros que estar muy conscientes de que esto, ¿verdad?, no va a parar. Gloria a Dios, no va a parar. Por eso el apóstol Pablo nos da un poco de revelación acerca de este carácter que iba a haber en las personas en los últimos tiempos. Ahí en Romanos capítulo 1, vea conmigo, Romanos capítulo 1, versículos 22 al 28, dice de esta manera la palabra de Dios. Dice: profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Amén. Aquí está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad?, del carácter, ¿verdad?, cómo ven el carácter, ¿verdad?, de las personas iba a ser distorsionada en los últimos tiempos, y eso es lo que estamos mirando esta noche. El carácter, ¿verdad?, está distorsionado completamente. Muchos, ¿verdad?, jóvenes, amén, ellos dicen: es que yo nací así, y yo, amén, amén, yo siento que yo no debería haber sido hombre, no debería haber sido mujer. Bueno, aquí tenemos esta escritura, hermano, que nos habla de una realidad. ¿Cuántos dicen amén esta noche? La vida de muchos está siendo distorsionada, bien terrible. Oh, hermano, estamos hablando de algo muy cruel, algo muy terrible esta noche. Nuestro texto, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo en Lucas 17 está hablando, ¿verdad?, de cuando Jesús venga. Antes que Jesús venga, dice que será como en los días de Lot, ¿verdad? Será como en los días de Lot, dice San Lucas 17, versículos 28 al 30. Así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Esta escritura, nuestro Señor Jesucristo está hablando, ¿verdad, hermanos?, de una realidad de lo que iba a suceder en los últimos tiempos. ¿Cuántos están conscientes esta noche? Un comentarista bíblico dice: estaban ocupados en los asuntos de esta vida como si nada sucediera. La destrucción vino sobre el viejo mundo y sobre Sodoma de repente, cuando estaban ocupados en otras cosas y poco esperaban esto. Y eso es lo que, amén, así sucederá en los últimos tiempos. Así sucederá cuando Jesús regrese por su iglesia en esta noche. Gloria al Señor.
Amén. La gente, hermanos, aleluya, estará tan absorta y ocupada en otras cosas. Esta señal, amén, aleluya, del aumento, ¿verdad?, del homosexualismo y lesbianismo es una de esas cosas en la cual muchos van a estar ocupados en esta noche. Entonces estamos hablando, ¿verdad?, de algo, hermanos, abominable ante Dios, que estamos mirando, está sucediendo, gloria al Señor, y no podemos nosotros, ¿verdad?, ser pasivos en este asunto. No podemos nosotros decir, bueno, pues, ni modo, esto tenía que suceder. Oh, hermano, no podemos ser pasivos. Tenemos nosotros como iglesia y como cristianos que mantenernos, ¿verdad?, que no movernos de nuestras convicciones. ¿Cuánto dicen amén? Por eso quiero hablar en segundo lugar de nuestra postura como iglesia. O sea, nuestra posición como iglesia. Porque ante toda esta ola de maldad y perversión, la iglesia de Cristo debe mantener su posición como iglesia santa y limpia, manteniendo siempre su lugar como esposa y novia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, porque hermanos, estamos, amén, viendo todo esto y está aumentando. Así que quiero tocar en este punto, hablándole acerca un poco de la iglesia ligera o la iglesia light. Escúcheme bien, es la iglesia ligera y tolerante en todos los sentidos. Hay muchos movimientos carismáticos, principalmente las mega iglesias, que se componen de miles de miembros, donde no se está predicando el arrepentimiento y no se está predicando el evangelio tal y como es, y no se predica contra el pecado. Porque en cierta manera, ¿verdad?, estos líderes de estas mega iglesias, hermanos, están siendo atrapados por esa ola de ligereza o de tibieza. O sea, están siendo atrapados por tal de retener a la gente. No les están predicando del arrepentimiento verdadero. Amén. No les están predicando de que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Oh, hermanos, esto lo estamos viendo. Y un ejemplo de esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 3, la iglesia de la Odisea, donde Dios, el Señor, les reprende por su tibieza. Vamos a irnos ahí, Apocalipsis capítulo 3, por favor, versículos 14 al 21. Vamos a leer, dice de esta manera, del 14 al 21, Apocalipsis 3. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y en ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aquí está el Señor trayendo una reprensión sobre la iglesia de la Odisea, hermanos. Es la imagen de la iglesia light o ligera, la iglesia tibia de la actualidad de esta noche. ¿Cuánto dicen amén? Es la imagen, hermanos. Oh, qué terrible será, amén, hermano. ¿Cómo será, amén, aquel día cuando estos movimientos sean llamados a cuentas? Aleluya. Porque Dios los reprende, ¿verdad?, por su tibieza, por su ligereza. La iglesia light está estática, atrayendo a muchos, pero salvando a pocos o a casi nadie, a muy pocos. Porque el único interés, ¿verdad?, de ellos es atraer a las multitudes, pero no, amén, convertirlos en salvos o en discípulos esta noche. Y esto, amén, es algo que se infiltra también en las iglesias, ese espíritu, ¿verdad?, de tibieza esta noche.
Ante el mundo, hermano, ante las cosas que estamos mirando, nosotros no podemos, ¿verdad?, como cristianos ser ligeros o ser tibios. Tenemos que pararnos firmes esta noche. Por eso, otra cosa más aquí es marcar una línea o marcando una línea. Somos llamados a marcar una línea. ¿Cuántos dicen amén? Escucha las palabras de Dios a su pueblo Israel en Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio, vamos a Deuteronomio capítulo 7, por favor. Versículo del 1 al 6, la advertencia del Señor contra la idolatría. Le dice estas palabras: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirá del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentaréis con ellas. No darás tu hijo a su hijo, tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis y quebrantaréis sus estatuas, y destruirán sus imágenes de acera y quemarán sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Aquí está una advertencia de Dios a su pueblo. Dios les dice: cuando hayas entrado a la tierra prometida, le dice: no hagas alianza con las naciones cananeas. No hagas alianza, no emparentes con ellos, vas a destruirlos del todo, dice. O sea, ¿qué es lo que le está diciendo el Señor? Van a marcar una línea, porque ustedes son pueblo santo para Dios. Usted y yo somos la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros tenemos que marcar una línea, hermanos, iglesia. Aleluya. Los de Israel no marcaron línea con los cananeos, se mezclaron con ellos, y ese fue el error de ellos. Por eso ellos eran destruidos, iglesia, en esta noche, porque no marcaron una línea. También en Jueces capítulo 1, vamos a irnos ahí. Jueces capítulo 1, por favor. Versículo 28 al 35, vamos a leer, dice de esta manera, palabra de Dios, Jueces 1, 28 al 35. ¿Cuánto lo tienen en esta noche? 1, Jueces 1, 28 al 35. ¿Quiere ahí? Yo creo que sí, ¿verdad? Okay. Dice: pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín, dice, arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quirón, ni a los que habitaban en Analal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser, dice, arrojó a los que habitaban en Acro, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Aksib, en Elba, en Afec y en Rehob, y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pero no los arrojó, dice. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Arad, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anad. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo, dice, persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón, en Sanibim. Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Dice que ellos no arrojaron, o sea que los cananeos habitaron entre ellos, y ese fue el error, hermanos. O sea, ellos no marcaron línea con los pueblos paganos, ¿verdad? A donde ellos empezaron a vivir. También en Jueces capítulo 3,
versículos 4 al 6, dice estas palabras: y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. No marcaron una línea esta noche, y ese es el problema. Aleluya. Y eso, hermano, lo destruyó a ellos, porque ellos eran contaminados por las prácticas de los cananeos, las prácticas paganas. ¿Cuántos dicen amén? Así que tenemos que marcar una línea, ¿verdad?, entre las cosas de Dios y las cosas del mundo. El mundo quiere que la iglesia se mezcle con lo que ellos hacen, pero no. Aleluya. Nosotros tenemos que entender que somos pueblo de Dios. Por eso otra cosa más en este punto es cuidando a la próxima generación. Escúcheme bien, porque el pastor Víctor Higuera hablaba, ¿verdad?, de que los jóvenes de hoy, ellos están siendo bombardeados, que el matrimonio no funciona. Él hablaba en un discipulado que nos dio para matrimonios. Él dice, para muchos jóvenes el matrimonio no funciona porque ellos están siendo bombardeados por ese espíritu, ¿verdad? Por ese espíritu de que ya no funciona que un hombre y una mujer se casen. Ahora funciona 2 hombres o 2 mujeres. Y eso es lo que ellos están siendo bombardeados, hermano. Los niños de hoy son la próxima generación, y ellos están siendo y serán bombardeados por el espíritu gay que está dominando en los gobiernos, en las casas, en las escuelas, en las instituciones, en el internet, ¿verdad?, en los medios de comunicación y aún en las iglesias. Ellos están siendo bombardeados. Entonces nosotros tenemos que cuidar a esta próxima generación, que son los niños, son los que ahorita tienen 10 años, ¿verdad? 10, 11, 12 años, hermanos, o los que van naciendo, inclusive, los que van a nacer. Ellos son la próxima generación, y ellos van a mirar cosas peores que las que nosotros hemos visto, si el Señor se tarda. Peores. Ellos van a mirar cosas peores si el Señor se tarda 20 o 30 años más. Amén, o 40, muchos, algunos ya no van a estar, pero ellos sí van a estar, y la cosa va a estar peor, hermano. Deuteronomio capítulo 6, vea conmigo, versículos 4 al 9. Estas son las palabras, ¿verdad?, del Señor a su pueblo. Deuteronomio 6, del 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Estas palabras tienes que transmitírselas a tus hijos. Enséñale los principios a tus hijos, a tus nietos y bisnietos, porque ellos son la próxima generación. Más los nietos y los bisnietos son la próxima generación. Aleluya. Vivimos tiempos cruciales, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos nosotros que entender que esto, hermanos, es un resurgimiento de Sodoma y Gomorra. Es un resurgimiento. Quiero hablar en tercer lugar del juicio de Dios, porque nuestro texto nos habla de que Dios destruyó, ¿verdad? Dios derramó fuego y azufre sobre estas ciudades. Pero vamos a leer 2 textos ahí en el Nuevo Testamento, en 2 de Pedro y Judas, que nos hablan acerca de Sodoma y Gomorra, cómo fueron destruidas. 2 de Pedro, capítulo 2, por favor. Dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 8. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto lo tienen? Dice así: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía caída su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Dice el apóstol Pedro, escribe que Dios condenó a estas ciudades, Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas como ejemplo. O sea, juicio
cayó juicio, hermanos. También el libro de Judas, capítulo 1, bueno, tiene un capítulo solamente. Judas, el versículo 7, dice estas palabras: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Dice que estas ciudades iban en pos de vicios contra naturaleza. Hermanos, ahí nació, ahí empezó este asunto, ¿verdad?, del homosexualismo y lesbianismo. Por eso es un resurgimiento de Sodoma y Gomorra lo que nosotros estamos viviendo. Y Dios derramó juicio. Es muy claro que tanto el apóstol Pedro como el apóstol Judas mencionan, ¿verdad?, el juicio que Dios trajo sobre estas ciudades malvadas, donde se practicaba todo tipo de perversión e idolatría. Ellos mencionan, ¿verdad?, que Dios las destruyó. Entonces es muy lógico, ¿verdad?, pensar que Dios no está, ¿verdad?, aplaudiendo lo que están haciendo los gobiernos, legalizando, ¿verdad?, estas cosas tan torcidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios no está contento con esto. En Génesis 18, versículo 20, vamos a ver solamente el versículo 20, dice estas palabras. Génesis 18, ¿verdad?, que es donde nos habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra. 19, pero vamos a leer Génesis 18, versículo 20, dice así: entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Observe que dice que el pecado de ellos se había agravado, o sea, era grave. Había llegado, hermanos, ya era la gota que estaba derramando la copa. El pecado, dice, se había agravado. Entonces, hermanos, Dios tuvo que destruir estas ciudades porque no hubo más remedio para ellos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo creo que Dios no ha cambiado en el asunto del matrimonio, ¿verdad?, entre hombres, entre dos hombres o dos mujeres. Lo que Él estableció de un principio está vigente: el matrimonio entre un hombre y una mujer. Es muy claro, es muy obvio, es muy lógico. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos? Hacia un juicio. ¿Cuánto dicen amén? Hacia un juicio, hermanos, iglesia. Hacia allá nos dirigimos, hacia allá se dirige este mundo. Hemos dicho y seguimos diciendo: Dios ama a los homosexuales y a las lesbianas, pero abomina su pecado, aborrece el pecado. Muchos, ¿verdad?, dicen que aquellos que estamos en contra de eso somos homofóbicos, ¿verdad? Y la homofobia es una discriminación que, como yo le vuelvo a decir, quizás eso se va a castigar muy pronto, o no sé qué tanto tiempo, se va a castigar hasta con cárcel, con multa, si alguien discrimina de esa manera, ¿verdad?, a un LGBT. Pero la iglesia ama a los homosexuales, así como Dios los ama, pero aborrece su pecado, abomina su pecado. Dios abomina ese pecado, así como Dios amaba a Sodoma y Gomorra. Dios amaba a los habitantes de esas ciudades. Aleluya. Por eso, hermanos, cuando Abraham le dijo: Señor, si hubiere 100 justos o 50 justos, por esos 50 justos perdonarías a la ciudad. Dios le dijo: por esos 50 yo perdono a la ciudad. Y así se fue. 40, 30, 20, 10. Y al último, los únicos justos eran Lot y su